el barrio de Sants, es la lección Barcelona número 14, y ahora tomamos de nuevo carrers de Sants hasta lo que fue la alcaldía de Sants, hasta la Cruz Cubierta. Aquí os muestro estos planos que son del IGN, comparador de mapas. Pinchando aquí podéis encontrar desde este primer plano, un plano muy bonito porque es de principios del siglo XX, donde se ve ya consolidado Sants, pero aún como está la España industrial, hay grandes empresas, y este es el tramo que vamos a estudiar hoy. Fijaros que aquí había un arroyo que coincide con la calle Terradellas, que luego pasaba bordeando la España industrial y que luego se va a meter aquí por el carrer Joanot Martorell, creo que se llama, que marca en cierta manera una frontera que luego va a marcarla también aquí. No sé si recordáis la calle donde había un edificio racionalista en la esquina, toda esta zona de aquí que marcaba una diferencia con la zona que habíamos visto antes. Y que llega prácticamente, ¿veis? Llegaba hasta donde estaba la estación de Magoria de los ferrocarriles centrales catalanes, que aún está, y que era el final de toda esa zona un poco confusa que vimos al estudiar la Gran Vía. Es decir, fijaros lo importante que era este arroyo, que en cierta manera ha marcado una cierta frontera. Pues prácticamente casi vamos a llegar hasta él, un poquito lo vamos a sobrepasar para llegar hasta el ayuntamiento, donde acabaremos. Como veis, aquí hay varias tramas, lo vamos a ver más detalladamente. Este es el plano que se llama Minutas, pincháis ahí Minutas, es un poquito posterior, ya está hecha la exposición universal, ya está trazada la Gran Vía, que en el plano anterior no estaba. Aquí se ve muy bien, en esta entrante de la curva de nivel, indica una vaguada. ¿Ves? Es la vaguada que coincide donde la calle del Cristo se interrumpía, porque ahí venía ese arroyo, ese barranco, eh, que marcaba el límite. Como veis, marca el límite como un determinado urbanismo, y aquí aparece ya el barrio de Hostafrancs con unas manzanas mucho más ordenadas, aparece también la zona de la alcaldía. Es decir, esta línea, como veis, es una frontera y en cierta manera va muy paralela al arroyo que habíamos visto, que va a partir, aquí también se ve cómo se parte un poco el urbanismo a partir de aquí. Era un arroyo que ha marcado un poco la frontera dentro de la calle y que está marcado por el cambio de nombre de la Cruz Cubierta al carrer de Sants. Bueno, aquí vemos la España industrial y todas estas manzanas que ahora vamos a ver más detalladamente. ¿Veis? Aquí hay una serie de tramas. Unas, por un lado, proceden de esta trama norte, que quedó cortada por el ferrocarril, estas manzanas. Otras responden a una nueva ordenación, que es un poco la que va a rodear el Parque de la España Industrial, que sigue ya la ordenación de la antigua calle Nacional 2, de la antigua carretera, y que va a marcar estas pequeñas parcelas que las estudiaremos en una lección posterior. Luego, a partir del arroyo, que marcaba una frontera, porque sin duda era un barranco, que se ve muy bien aquí, en esta calle que no tiene continuidad, a partir de aquí aparece una nueva ordenación. Ya veis, unas parcelaciones que son ya Hostafrancs, que las veremos también en otra charla, y también unas parcelaciones que vienen ya con otra dirección. Es decir, que aquí se produce una encrucijada de casi 4 urbanismos diferentes, como veis. Y lo mismo se ve aquí. Aquí ya más claro, porque está ya más consolidado, pero veis el cambio de trama, que esto va a ser muy paralelo ya a las líneas del ensanche, a la calle Tarragona. Como veis, este corte ha marcado un poco el urbanismo y este corte es el que ha provocado estos bloques que veíamos al ver la estación de Sants, que habían roto un poco toda la alineación, porque proceden de esta alineación que es un poco perpendicular a Nacional 2, pero que como veis ya aquí ya no aparecía por ningún lado, y aquí las alineaciones que dominaban eran o las del ensanche o las de estos viejos barrios de Sants, que eran antiguas parcelas agrícolas. Entonces, como veis, bueno, hay un choque de alineaciones. Aquí vemos ya todo esto muy consolidado. A partir de aquí se ha cubierto en parte el tren, en la plaza de Sants. Y bueno, vamos a empezar ya a... Este es el plan 925.000, que se parece mucho a la situación actual, porque este ya es un plano del siglo XX, 1970. Y fijaros que pues, prácticamente casi es ya idéntico. Muy bien, y esta es la fotografía, estupendas fotografías, donde vemos pues carrers de Sants, luego Creu Cubierta, que va a ser el tramo siguiente. Vemos aquí el ayuntamiento, que empezó como ayuntamiento de Sants, luego fue incorporado a Barcelona. Entonces vamos a llegar prácticamente hasta aquí, hasta esta frontera,
Realmente la frontera real es esta, como veis, esta calle es la que marca ese viejo arroyo que venía desde lo que hoy es Tarradellas, separaba un poco aquí la España industrial, venía por aquí y luego seguía hasta esta zona también de frontera, hasta la estación de Magoria, es decir, y luego seguía, por supuesto, hasta el mar, ¿no? Entonces, esta es un poco una frontera con esta otra calle paralela y aquí, a partir de aquí empieza esta nueva urbanización de Hostafrancs. Pero bueno, llegaremos un poco hasta aquí y luego seguiremos en otra lección, pues ya el final de esta antigua carretera. Empezamos aquí en un punto un poco crítico porque vemos como aquí quedó rota la continuidad de estas casas por la aparición del ferrocarril. Es una pena que esto está aún sin resolver. Como veis, hay una arquitectura más pobre, la que continúa estas medianeras, y es una pena porque es un lienzo que, como veis, a pesar de las rupturas que tuvo en los 50 y los 60, pues tiene muchas casas que han mantenido esa misma línea de escala. Bueno, aquí tenemos, fijaros que en cierta manera la elegancia de esta arquitectura, que es toda ella de finales del 19 aproximadamente, desde 1895, que es este edificio, hasta 1903, que es este otro, con dos actuaciones, y luego las que veremos más allá, que también son 1890, y todos son un poquito la época ya de Alfonso XII y de María Cristina. Bueno, fijaros, vamos a ver más de cerca. Mirar qué bonita esta arquitectura, qué elegante, eso que ha perdido probablemente las contraventanas, bueno, los dinteles, el remate, con este baja más 3, con una baja bastante alta. Mirar la puerta, que esto es difícil encontrar, que se hayan conservado las puertas. Y bueno, ya veis que los carteles tapan un poco la belleza de esta construcción. También aquí, como veis, ha sido alterada los locales. Bueno, sería muy bueno recuperar esta casa. También sería bueno, si es posible, completarla con otro elemento que tapase la medianera. Aquí tenemos la siguiente casa. Esta sí que el catálogo le da una fecha, le da la fecha de 1895, la considera arquitectura ecléctica. Estamos, por tanto, en la época de María Cristina, entre Alfonso XII y Alfonso XIII. Fijaros, muy cerca de la pérdida de lo que van a ser Cuba, Filipinas, Puerto Rico. O sea, en esta casa, cuando esta casa se hace, aún quedaban parte del Imperio Español de América. Bueno, fijaros el balcón corrido en planta baja. Como veis, es una arquitectura ecléctica. Es decir, aquí no hay nada aún de Renascença, no hay nada aún de modernismo. Y aquí tenemos otra casa que tiene puesta la fecha, de 1902. Fijaros que aquí ha habido un cambio bastante fuerte, aunque aparentemente no se nota tanto, porque seguimos teniendo las contraventanas, seguimos teniendo esta decoración tan bonita de frisos. Sin embargo, fijaros, ya el balcón, con estas grandes curvas, está insinuando ya el modernismo. El modernismo se considera que aparece por Europa entre 1890 hasta 1910 aproximadamente, y que se va a solapar con la Renascença. La Renascença es una restauración de la evocación de la arquitectura medieval Cataluña, de las glorias de Cataluña, es un movimiento literario, arquitectónico, artístico, y se va a mezclar con el modernismo. Aquí, como vemos, no hay nada de esa Renascença del mundo catalán, sino que es más bien un modernismo europeo elegantísimo. Un modernismo con elementos de la Belle Époque, como son estas grandes ménsulas. Pero bueno, fijaros qué bonito el zócalo, con estos estriados, que por suerte se ha conservado muy bien, o se ha restaurado muy bien. La puerta, este mirador, que según nos dicen la tribuna puede que sea de 1915, tiene un poco posterior. Bueno, veis, es una casa muy bonita. Contrasta mucho con esta arquitectura más brutal de los 50, ¿no? 60. Bueno, es una suerte tener estas tres casas. La primera ha perdido las contraventanas, está más alterada, pero es un conjunto muy bonito. Y luego viene acompañado por una plantación que, como veis, está un tanto descuidada, porque, habéis visto en la foto anterior, hay una alternancia de plátanos y de fresnos, pero es una pena porque hay árboles muy distintas edades y se rompe un poco la continuidad, quizá en los puntos críticos en que aparece una arquitectura que rompe un poco la silueta. Bueno, ya veis lo bonito que es este conjunto. Y seguimos. Aquí, como veis, aparece de nuevo otros dos edificios
también de más o menos esa misma época. Uno es de 1903, que es este, considerado ecléctico, y el otro está fechado en 1889. O sea que son épocas muy parecidas. Fijaros qué arquitectura tan elegante. Estos son solo baja más 2. Fijaros como aquí el hueco es ya muy grande y está ya insinuando pues muchos movimientos europeos en que van abriendo los huecos, en que probablemente ya empieza a haber estructura de hierro al interior de la casa. Fijaros muy bien en las barandillas, porque eso nos va a dar, o los balaustres, ¿no? Nos va a dar la clave de la fecha de muchos edificios. Este edificio, por tanto, sería ya un edificio de Alfonso XIII, que empieza a reinar en 1902. Veréis que toda la arquitectura de Alfonso XIII, perdón, es más cosmopolita, más europea, y lo vamos a ver muy bien. Y aquí tenemos al lado otro, fijaros qué bonito, qué zócalo, tan bonito. Bueno, en estas épocas aparece este contraste entre un zócalo con mármoles muy valiosos o piezas muy valiosas, cosa que no había pasado en los estilos arquitectónicos anteriores. Fijaros que aquí se está insinuando un dintel de hierro en este espacio tan liso, sobre estas pilastras. Mirar qué bonita la puerta que se ha mantenido prácticamente intacta. Bueno, el balcón corrido también es algo que aparece hacia 1900. Y bueno, como veis, esta es una arquitectura también muy europea, muy ecléctica. Esta se fecha en 1889. Y fijaros que está completada. Bueno, aquí vemos distintos árboles. Yo creo que estos son fresnos. No sé, vosotros lo sabréis mejor. Está completada por un edificio que ha querido ser respetuoso y que lo ha hecho bastante bien. A pesar de un poco de la pobreza de la arquitectura moderna, pues veis, ha tratado de completar un poco respetuosamente el conjunto y lo ha logrado bastante dignamente. Y aquí tenemos ya esta zona que era de las cocheras del tranvía, que produce un gran vacío, y luego la pena es que aparece justo aquí, en el punto más bajo, aparece esta nueva ordenanza con una altura excesiva que rompe un poco toda la continuidad de todo, también de las manzanas interiores de Sants. Aquí tenemos este edificio que por suerte ha sido protegido. Creemos que no pasaría nada por subirle 2 plantas o 3 plantas y completar un poco la alineación. Este edificio es considerado en el catálogo arquitectónico de Barcelona, es considerado como noucentista, es de 1929. No sé si realmente esto se puede llamar noucentismo. El noucentismo es un movimiento que va contra el modernismo, va contra esa tendencia modernista que es considerada por los noucentistas como muy anglosajona, muy europea, muy heredera del gótico en cierta manera, de formas curvas, y ellos apuestan por un mundo más mediterráneo. Yo no me atrevería ya a decir que este es noucentista, pero bueno, es esa arquitectura de ladrillo industrial tan extraordinaria que da Cataluña. Y aquí tenemos este gran conjunto. Os quiero mostrar cómo sigue la avenida de Sants. Fijaros que el fresno creo que son fresnos. Hay muchas interrupciones por las entradas de metro del arbolado y eso es una pena. Se rompe la continuidad de la avenida con los plátanos. ¿Veis? Aquí todo este tramo, por estar las entradas de metro, pues ha desaparecido el arbolado y es una pena porque yo creo que a veces es perfectamente compaginable, aunque se cambie un poco la alineación, pero mantener la continuidad del arbolado. Bueno, aquí aparece una arquitectura ya de otra escala, es una arquitectura, alguien dice como más falsa, más exagerada, que responde más a la Belle Époque. Fijaros, es ya la época de Alfonso XIII, es una época con un cambio muy radical, es una época de mucho desarrollo económico en España, también en Europa, que se truncará con la Primera Guerra Mundial. En España, por suerte, como no participó, esta arquitectura va a seguir prácticamente casi hasta la Guerra Civil. Fijaros, es un conjunto de 3 arquitecturas diferentes y esta, bueno, es una arquitectura que logra hacer grandes ciudades por Europa y por España. Una arquitectura con elementos un poquito exagerados, como suelen ser las grandes balaustradas, las alturas, pero bueno, fijaros, es la arquitectura también se llama de Gran Hotel, por los grandes hoteles que aparecen entonces por toda Europa, y es verdad, y tiene muchísimo empaque, y al final logró grandes ciudades. Contrasta mucho con la arquitectura que vemos de Alfonso XII, de Isabel II, que es una arquitectura mucho más comedida, de una altura mucho menor. Esta arquitectura tampoco tiene nada que ver
como vemos con la Renacença. No hay nada aquí de vocación de la Cataluña medieval, ni tampoco con el modernismo. Más, algunos la califican más de noucentismo. El noucentismo fue un movimiento neomediterráneo que iba contra el modernismo, que aparece también en Cataluña, pero que no está muy clara su definición arquitectónica. Bueno, al lado tenemos un edificio muy excesivamente austero, muy típico de esos años en que tiene una herencia clásica, esa gran arquitectura de un clasicismo moderno, con unos balcones que eran como elementos anecdóticos, que esto luego en los años 60 cambiará y el balcón se convertirá en una terraza fantástica. Aquí aún no, estas son herencias un poco del racionalismo que utilizaba el balcón como un elemento escultórico. Aquí como no está desproporcionado, esto es demasiado poderoso, demasiado potente. Quizá lo que tiene de grandioso esta arquitectura es sus zócalos, que tenéis un zócalo de granito muy bonito, su búsqueda de una gran ciudad, por lo cual crea estos entrepisos de oficinas o comerciales, y eso da siempre empaque, pero luego la austeridad, como veis, es excesiva. Hace daño en esta avenida, donde hay tantos ejemplos de modernismo, de eclecticismo. Aquí tenemos a su lado otro, que este tiene la dignidad de tener un revestimiento maravilloso, o de un granito oscuro, y parece un edificio de Nueva York, de estos grandes edificios de Nueva York. Fijaros también, los portales son muy elegantes, es un edificio a la vez con una cierta evocación clásica muy poderosa. Luego tiene el gesto de un hueco entero, pero que no ha querido abrirlo entero porque son en principio viviendas. Bueno, tiene su cierto interés el edificio. Claro, es como una especie de monolito de granito. Bueno, tiene un cierto empaque. Al lado tenemos este pequeñito edificio, también con un cierto eclecticismo o clasicismo ecléctico. Hemos visto también la fecha, 1885, perdón, no, este es un edificio más clásico, ecléctico y clásico a la vez, ya lo veis, ¿no? La fecha es para que es 1885. Fijaros que el contraste que se da entre los dos. Este es un edificio, fijaros que tiene la pieza muy alargada del portal. Probablemente esté indicando ya que tiene estructura de acero en el interior, estructura de pilares de fundición. Fijaros que es un edificio clásico, muy elegante, muy sereno. Y al lado tenemos uno que sigue esa tradición, pero fijaros que ya el hueco es horizontal, más o menos horizontal, y que formaría parte ya de esa herencia del racionalismo, herencia que fue en muchos países de Europa, se evolucionó hacia un clasicismo moderno, también en España, sobre todo en la posguerra, aparece esta arquitectura que por un lado es moderna, tiene grandes huecos, está ya realizada en hormigón, eso se nota ya por el hueco horizontal frente a este que aún sigue la proporción del hueco vertical, y que bueno, fijaros que al final ambas, pues esta por supuesto crea una ciudad muy amena, muy agradable, y esta pues mantiene una ciudad también muy respetuosa. El no tener grandes balcones, no tener grandes vuelos, el ser tan austera, pues ayuda mucho a la ciudad. Aquí veis, la pena es que estos no hubieran respetado esa altura original de la calle. Y si pasamos al otro lado, tenemos este edificio que vimos en la lección anterior, con este zócalo de oficinas y comercio, que por suerte continuó en el edificio de al lado, es decir, se crea un elemento. Fijaros que esto siempre crea la sensación de gran ciudad, de gran escala. Al lado tenemos este edificio, que es un edificio de los años, este tiene también su fecha, antiguo Cinema Liceo, 1951-60, que está protegido, curiosamente, de los edificios. Hay muchos edificios que el catálogo no protege y otros sí. Y curiosamente, entre los modernos, este está muy protegido por ser muy novedoso en la fachada, en mostrar el funcionamiento interior hacia la calle. Y bueno, veréis que tiene cosas muy bonitas. Por ejemplo, este alero que marca un poco el nivel de la calle y que crea esta articulación con el piso superior. Las carpinterías que se han mantenido, carpinterías muy ligeras. Bueno, al final crea una cierta escala ciudadana. Ya veis, es un edificio, podríamos llamar un edificio racionalista, funcionalista, nuevo racionalismo. Como veis, ha perdido ya
el clasicismo de los años 40 español. Seguimos, fijaros qué ejemplares más bonitos de plátano. Y aquí tenemos donde estamos. Estamos muy cerca de es el metro de Plaza de Sants, que como veis tenemos esta línea, la que se llamó línea transversal, que hoy es la línea 1, que fue ampliándose poco a poco, pero que era una línea que frente a la primera línea, que era esta línea norte-sur, pues fue una línea de metro que, como veis, bordeaba la ciudad medieval, pasaba por Plaza de Cataluña, Universidad, y en Plaza España subía por nuestra antigua Nacional 2, subía hacia la Plaza de Sants, y luego ya se dirigía, como veis, hacia el oeste, para acabar en Bellvitge, en el Hospital de Bellvitge. Es una línea importantísima porque une, por así decir, este y oeste de Barcelona. Aquí se cruza, como veis, con la línea 5, que también se dirige hacia el oeste, que acaba en Cornellà. Pero que esta fue una línea más moderna que ya, como veis, bordeaba, ya pasa casi por el centro del ensanche. Y aquí se indica un poco, probablemente, la antigüedad de las líneas. Y que esta también ha sido muy importante, porque al final se ha ido completando subiendo los barrios altos, así como aquí se marchó hacia Cornellà. Pues aquí tenemos el cruce de las dos líneas. Aquí tenemos sus entradas y bueno, aquí veis una arquitectura más sencilla. Esta sería también una arquitectura de la Belle Époque. Ya veis, siempre que veáis los grandes balcones de balaustres, pensar que estamos ya en 1900 aproximadamente, en la arquitectura del Gran Hotel. Aunque por supuesto va a haber elementos de barandillas que a veces vienen de un poco antes, remates que a veces nos acercan al Art Déco. Aquí tenemos, fijaros, esta arquitectura muy sencilla tuvo una reforma, que fue esta, con una piedra muy bonita, que modificó, es una reforma que probablemente es de los 40 o de los 50, con este recercado, un zócalo muy bonito, ennobleció mucho esta construcción más sencilla. Y fijaros la puerta tan bonita, es como una escultura abstracta de esos años, como una pintura de Mondrian o una pintura de Rocco. Es fantástica esta puerta. Y bueno, y aquí tenemos la casita más clásica. Fijaros, aquí aparece por vez primera el ladrillo, este ladrillo rojo que tanto se ha usado en España y que, como dijimos otras veces, choca mucho en el barrio de Sants, porque Sants es un barrio todo el de enfoscados, de tonos suaves, tonos marfil, tonos crema, tonos pardos, y es verdad que el ladrillo choca mucho. Bueno, aquí vemos esta secuencia, muy típica también de esta calle, de distintas alturas. Fijaros qué precioso el portal, fantástico, esta arquitectura, con este juego de elemento muy pesado de balaustres y los elementos ligeros, las contraventanas. Esta también, fijaros qué fino, qué elegante son estas ménsulas. Algo pasó en esta barandilla, que se perdió la barandilla quizá original. Pero bueno, fijaros qué bonita la escala que producen estas dos casas. Aquí se reduce la escala, lo cual indica normalmente más antigüedad. Fijaros, esta escala más alta indica ya que nos vamos acercando al fin del siglo XIX y que vamos ya hacia una Europa mucho más espléndida, mucho más rica, de grandes avenidas, que es lo que se llamó Belle Époque. Fijaros que un poco también coincide con Alfonso XIII, con el reinado de Alfonso XIII. El cambio de escala y la apuesta por una gran ciudad. Bueno, aquí veis también sus alturas, ya son muy superiores a las alturas que un poco habían marcado la época anterior. Tenemos esta preciosa casita. Y fijaros, vamos a llegar a una pieza fantástica. Bueno, fijaros los grandes árboles, cómo ayudan en la definición de la casa. Aquí vamos a llegar a una casa de 1906, por suerte tenemos la fecha, considerada una casa por unos le llaman estilo ecléctico, modernista. Fijaros que es una casa maravillosa. Mirad también el portal, la gran escala que tiene, esto impresionante pórtico con el mirador. Esto hace que una avenida sea una avenida magnífica. Fijaros que hay quien dice que el urbanismo es el que hace las ciudades, realmente es la arquitectura la que completa. Un buen urbanismo con una buena arquitectura pues se complementan mutuamente. Bueno, fijaros los detalles preciosos. Esto es modernismo. El modernismo buscó un estilo nuevo, no basado en los estilos antiguos,
decir, crea formas nuevas, cansado un poco del eclecticismo, del academicismo. Es una revolución que busca un mundo nuevo. Tenía mucho que ver también con la vuelta a un mundo artesanal, por eso va a coincidir a veces con la Renascença. Pero se nota en los edificios que son de la Renascença de los que son modernistas. Bueno, fijaros estos detalles del lagarto que aparece ahí, los capiteles, ¿veis? Estos no son capiteles ni góticos ni corintios, eso indica que se está buscando una forma nueva. Y eso es lo maravilloso del modernismo, que inventó formas nuevas en un estilo que aparentemente iba a durar mucho tiempo. Al final duró 20 años, porque enseguida llegó, de cierta manera, la Belle Époque, quizá un poquito más falsa que el modernismo, y luego la Primera Guerra Mundial. Bueno, fijaros qué preciosidad de la secuencia. En cierta manera, todo esto preanuncia un poco lo que va a ser Gaudí, que va a llevar esto a su culmen, ¿no? Con una libertad muchísimo mayor. Fijaros qué bonito cómo ha dignificado la esquina, es realmente fantástico. Una pieza maravillosa. Bueno, aquí lo veis, fijaros los balcones con esas curvaturas, esos sueños. Es fantástico. Es una época realmente impresionante en Cataluña. En Madrid no hay edificios así. Hubo una riqueza, una explosión cultural, en parte la Renascença, en parte el progreso económico. De cierta manera es asombroso lo que se construyó en Cataluña en esta mezcla de estilo modernista y a la vez con herencias de la Cataluña medieval. Este es más modernista que Renascença, como lo veis, ¿no? Más europeo, más libre en sus formas. Bueno, y al lado tenemos uno, bueno, vamos a ver si... Sí, al lado teníamos uno que están poco valorados, pero que también tiene muchísimo interés. Fijaros el gesto tan elocuente de estos grandes balcones con sus ménsulas, que como veis responde ya más a esa arquitectura. Fijaros, un portal renacentista, responde ya a esa arquitectura más exagerada de la Belle Époque, pero que es fantástica. Fijaros estos impresionantes edificios, las mismas alturas. Fijaros que tiene una barandilla que la hemos visto en edificios más o menos clásicos, también de esta época, pero que buscan son mucho más contenidos, mucho más clásicos. Eso indica que había talleres de herreros que forjaban barandillas y que las vendían a distintos arquitectos, ¿no? Pero también es un edificio fantástico, que hace un solar muy difícil, crea una escala de gran ciudad. Fijaros qué distintos son, ¿no? Este, en cierta manera, es una revolución y este es una un poco vuelta a los modelos más clásicos, pero también muy exagerado, propio de esos años. Y al lado, fijaros la escala de lo que podríamos decir la arquitectura anterior a Alfonso XIII, es decir, la arquitectura pues más de Alfonso XII, de Isabel II. Bueno, fijaros qué bonita secuencia. ¿Veis? Esta es una arquitectura mucho más sencilla, que, con una cierta herencia del neoclasicismo español que indica que es anterior. ¿Veis? El contraste es enorme. Porque muchas veces las barandillas a veces se van confundiendo y es muy difícil saber la fecha de los edificios. Bueno, aquí os muestro la gran avenida y vamos a pasar al lado de enfrente. Aquí tenemos esta otra casa, que también esta la tenemos fechada. Esta es 1885, considerado un estilo ecléctico. Mirar qué zócalo tan bonito. Claro, estos grandes dinteles están insinuando muchas veces que hay un perfil de hierro por detrás. Bueno, como veis, esta no tiene nada de la Renascença, es muy europea, con estos elementos neoclásicos, de típica arquitectura ecléctica, mientras que la Renascença o el modernismo van a apostar por formas nuevas. ¿Veis? Esta, por ejemplo, ya está apuntando hacia el modernismo, cual indica probablemente que es un poquito posterior. Vamos a ver si tenemos... Esta no tenemos la fecha exacta. Pero fijaros, ¿ves? Ya las barandillas se empiezan a curvar, la decoración empieza a ser mucho más libre. Bueno, ambas son interesantes, pero indican movimientos diferentes. Y al lado tenemos otro que vuelve al clasicismo. Claro, es que, bueno, veis la libertad del modernismo en abrir esos grandes huecos. Fue una época fantástica.
Fijaros, este levante yo creo que es muy, muy tosco, ¿no? Para esa construcción inferior. Bueno, y fijaros, aquí tenemos, ¿veis? Esta puerta tan preciosa. El modernismo busca siempre la naturaleza, las líneas verticales. Fue una especie de romanticismo, pero a la vez muy moderno, en el sentido de que quería crear un estilo nuevo. Tuvo mucha fuerza en París, en Austria, en Viena y también en Barcelona. Y este, en cambio, fijaros, es ya mucho más clásico, más sereno, pero también muy, muy elegante, como veis. Siguen unas casas más sencillas. Y estas, fijaros, aquí hay un elemento muy curioso, porque ha habido una reforma, parece, de esta planta baja, de este portal, pero ha mantenido la fecha, nos ha guardado la fecha de la casa. Fijaros que es una casa. Cuando aparecen estos elementos de ventanas, están indicando esa fecha intermedia, 1870. ¿Veis? Esta tiene 1874. Fijaros, es la época en que se va a restaurar la monarquía con Alfonso XII, la restauración. Es justo ha acabado la Primera República. Fijaros bien en la barandilla para que os podáis fechar las casas, que a veces es muy difícil fecharlas, porque los movimientos arquitectónicos duran muchos años, se mezclan estilos, pero bueno, nos puede dar perfectamente una fecha para estas barandillas. Seguimos por la calle. Fijaros esta que interesante es. Mirad este zócalo tan precioso. Fijaros con esta decoración casi está anunciando en parte el Art Deco, pero en parte también los movimientos del fascismo, del nazismo, estas grandes pilastras, ese neoclasicismo muy moderno. Es una casa muy interesante. Fijaros el tamaño de los huecos como neogriegos, a la vez el balcón muy exagerado, sin embargo este misterioso remate. Una casa un poco enigmática. Y al lado vamos a tener una casa asombrosa porque anuncia lo que va a ser unos bloques que vamos a ver de viviendas interesantísimos. Vamos a verlo mejor. ¿Veis? Aparece esta arquitectura que formaba parte de un gran conjunto, quizá esta casa las derribó y actuó después, un gran conjunto que no solo va a dar la vuelta por toda la manzana, sino que va a volver a aparecer y va a definir casi 2 manzanas. Conjunto extraordinario. Bueno, perdonad que estoy pasando. Fijaros, lo vamos a ver luego mejor. Los balcones de barrotes casi antiguos, casi herederos del barroco, los barrotes torneados del barroco español. Y luego este clasicismo, aunque se está aún presente. Es interrumpida por esta gran casa, una casa esta gran balaustre. Esto siempre suele ser, como os digo, 1900, es decir, casi el final de María Cristina y Alfonso XIII. Esto no se ve con Isabel II y muy poco con Alfonso XII. ¿Veis? Es una casa que son siempre un poquito más exageradas, ¿no? Un poquito de la Belle Époque, la arquitectura se llama de hoteles. Y aquí vuelve a aparecer la arquitectura que hemos visto antes. Fijaros qué conjunto tan bonito, a pesar de que ha sido alterado en sus finales, en sus decoraciones. Bueno, vemos esa preciosa cornisa. Fijaros qué balcón de barrotes. Este balcón no lo habíamos visto nunca. Es una especie de evolución del balcón, del barrote de pera, típico del barroco español del siglo XVIII, pero con un clasicismo mayor. ¿Veis? Es una elegancia tremenda. Recuerda piezas de la época napoleónica. Y lo bueno es que el arquitecto, el maestro de obras que hizo esta arquitectura, que está jugando con estos arcos rebajados, esto siempre indica ya el final del XIX, y lo bueno es que tiene fechas, nos va marcando las fechas. Es una arquitectura muy digna. Fijaros, también hay mucho espacio, las habitaciones son muy grandes y los balcones pequeños, eso indica siempre también antigüedad. Y luego fijaros que aquí tiene nuevamente la escalera, da la impresión que la ha tapado hacia la mitad, pues probablemente tendrá el descansillo ahí a la mitad, y que en otros sitios la ha pintado. Pero ahí está perfectamente construida. Las losas del balcón son de piedra, es una arquitectura impecable, magnífica. Lo vamos a ver ahora porque vamos a volver con ella. Fijaros, damos la vuelta con este gran balcón que gira. Esto normalmente no lo hacía el neoclasicismo acaba hacia 1850,
por lo cual nos indica que esto probablemente ya es posterior al neoclasicismo, es decir, ya la época de Isabel II. ¿Veis qué bonito los barrotes? Qué elegante el hueco cuando tiene la contraventana original. Mirar qué bonito el zócalo, jugando por un lado con la piedra y con el enfoscado. Es una casa elegantísima. ¿Veis? Es una herencia del neoclasicismo español, que siempre que veáis estos huecos, el enfoscado, la aparición de piezas de piedra, estamos normalmente muy cerca del neoclasicismo. El clasicismo va de 1750, en España quizá un poco más tarde, podemos decir 1800, 1850. Toda la época de Guerra de Independencia, Napoleón y Fernando VII. Aunque empieza un poquito antes con Carlos IV y hay neoclasicismo incluso con Carlos III puede entenderse. Fijaros qué pieza tan bonita, y lo importante es que sigue toda la manzana. Es una pieza fantástica. Es curioso que en el catálogo del Ayuntamiento de Barcelona no han detectado, tienen protegidos estos edificios en la siguiente manzana y no se han dado cuenta que realmente estos son idénticos. Bueno, mirad qué bonito el zócalo, fijaros los barrotes fantásticos. Fijaros también el balcón de piedra en una sillería perfecta, que esto luego empieza a desaparecer. Luego ya a partir ya un poco más con Alfonso XII ya empiezan a utilizarse los estucos, los enfoscados, y ya empiezan los balcones a tener dentro una estructura de acero. Pero aquí aún se está usando estas maravillosas piezas de piedra. Fijaros que las casas han tenido distintas restauraciones, pero la cornisa sigue. Mirad qué bonita. Fantástica, se ve con baja más 3. Mirad, aquí curiosamente colocó balcones en este tramo. Un tema curioso porque siempre ha ido, como veis, a la ventana y al balcón. Mirad qué bonita la secuencia todo el rato de hueco ancho para el comercio, para los colmados y hueco estrecho para el portal que coincide con la secuencia de escaleras. Aquí también es muy bonito que la calle tiene esta gran plantación. Pues la casa de enfrente es idéntica. Es un conjunto extraordinario que es curioso que el catálogo no lo ha detectado. Si llegamos ya al final, aquí tuvo una elevación de 2 plantas. No sabemos de dónde sacó los balcones, si los repitió o los cogió de alguno de los edificios anteriores. Mirad qué bonito la esquina también. Esto es elegantísimo, esta esquina con este comercio, con este colmado, y enfrente teníamos otro igual. Esto es un tesoro. Hemos mantenido un edificio, bueno, no os he puesto la fecha. Fecha es 1861, 62, aparece en los portales. Pensaba que os lo había puesto. Es decir, estamos en pleno reinado de Isabel II. Isabel II fue expulsada en 1868. Es decir, estamos en la época de las guerras carlistas, de esa España que está dirigiendo su transición desde el antiguo régimen hacia el liberalismo. Isabel II, la hija de Fernando VII. Mirad, enfrente tenemos una casa idéntica, ¿veis? Es el mismo conjunto y este impresionante portal que probablemente sea original. Ese portal ha conocido las guerras carlistas y ha conocido la guerra civil, bueno, todo, la Semana Trágica, todo. Y fijaros, sigue la manzana. Bueno, aquí está sin los andamios. Es un conjunto casi palacial. Mirar, bueno, el grosor de los muros y luego, fijaros que tenía hacia el patio, ahí parece que hay arquerías. No sabemos cómo sería esta fachada hacia el jardín, hacia el patio. Aquí la vemos un poco, ¿veis? Todo este conjunto, incluyendo esa casa que habíamos visto antes, creo que era esta, que formaba parte todo del mismo conjunto. Yo creo que esta derribó esas casas para construir una nueva. Y luego, además, todo este conjunto es impresionante, forma parte de la misma arquitectura. Casi es como los pórticos de Cifre, pero en pequeño. Mirad qué fantástica es, manteniendo los mismos pórticos, los maravillosos balcones. Bueno, aquí veis la fecha, ¿no? 1865. Parece que vemos ahí. Es una pena que se hayan alterado los balcones. Esta ha sido restaurada. Fijaros qué casa tan bonita. Ahora le faltan las contraventanas, ¿no?
Es un conjunto extraordinario. Mirad qué balcones. Y aquí, curiosamente, en la esquina, la casa tuvo una transformación con una arquitectura mucho más exagerada, probablemente hacia 1900 o 1800 finales, y le subió varios pisos, hizo el esgrafiado, unió, ya veis, con este nuevo balcón, une esos dos viejos balcones. Yo creo que reutilizó los balcones que hizo desaparecer. Probablemente quizá de aquí procedan los balcones que se fueron a la torre de la otra esquina. Pero es muy graciosa porque está muy bien hecha, ya veis que es casi imperceptible. Mirad, aquí este hueco lo abrió y por eso tuvo que poner una nueva barandilla. Mirad qué finura, qué contraste entre este mundo y este, ¿verdad? Este es aún una herencia del barroco español, de la arquitectura del neoclasicismo español, que es una arquitectura espléndida, de las mejores de Europa, muy fuerte, muy poderosa, y este mundo ya mucho más delicado. Mirad qué bonito. Curiosamente, tampoco los de patrimonio no se han dado cuenta que este edificio es idéntico a todos los demás y a los que ellos han catalogado, igual al de enfrente. Y esto es un tesoro contar con este conjunto. Fijaros, este es idéntico a todos estos, a todos los de atrás, a estos dos y al que hemos visto aislado, y a toda esta hilera. Lo que pasa es que ha quedado muy disimulado por el arquitecto que le colocó estos esgrafiados, tapó la ventana de la escalera, colocó este gran balcón corrido, pero es una transformación fantástica de una arquitectura más seria, más clásica, en una arquitectura más de Belle Époque. Mirad qué bonito el remate que le ha hecho. Fantástico. ¿Veis? Aquí tenemos el original. Que curiosamente el original en la escalera optó, en vez de dejar medio hueco, optó por pintar ventanas. Unas a veces parecen medio abiertas y son ventanas pintadas. Pero aquí se ha mantenido prácticamente casi intacta. Es fantástico este conjunto. Mirar este cómo lo alteró, creando estas pilastras, dando esa sensación. Entonces hay que ver estos huecos, probablemente los cogió de aquí. Hay que ver de dónde tomó estos. Sí, probablemente estos balcones los subió arriba y quizá le sobró alguno. Bueno, aquí lo volvemos a ver. Fijaros qué bonito cuando se mantiene el arbolado. Quizá aquí estamos empezando a echar en falta unas aceras quizá más amplias. Pero es un conjunto fantástico, es un conjunto larguísimo de un edificio fantástico, casi neoclásico, de Isabel II, de los más antiguos que tenemos en Carrer de Sants. Mirad las ventanas pintadas, veis, con una entreabierta, ventana del medio pintada entreabierta. Precioso. Bueno, ahí tenemos la fecha, 1862. Sabéis que en 1868 Isabel II se le expulsó del trono, vino Amadeo Saboya, la Primera República, hasta la restauración de su hijo Alfonso XII en 1874, que es una época donde ya empieza a aparecer un mayor lujo en la arquitectura, donde ya no se puede hablar de clasicismo o de neoclasicismo, que aquí aún podríamos hablar de arquitectura neoclásica, aunque estos elementos curvos ya hablan de que ya es Isabel II, estos arcos tan suaves. Bueno, y aquí se acaba nuestra gran actuación, nuestra maravillosa actuación. Fijaros que es esta más todo un tramo del otro frente. ¿Veis? Y aquí aparece ya una arquitectura diferente, más ecléctica, más historicista, ya alejada de la fuerza del neoclasicismo español. Bueno, aquí lo volvemos a mostrar. Todo este impresionante conjunto se merecería ser por lo menos señalizado, porque curiosamente están protegidas estas tres y los arquitectos que han hecho el catálogo no se han dado cuenta que son las mismas que estas y que esa. Y quizá haya por otros sitios restos de esa arquitectura. Yo hasta ahora no he visto ese barrote. Bueno, aquí tenemos un conjunto de dos casas también. Esta también es muy bonita. Fijaros, cuando el muro es tan poderoso, habla normalmente de antigüedad. Es decir, conforme va avanzando el siglo XIX, los huecos se van acercando más. Ya en 1900 ya está el muro con muchos huecos. Pero cuanto más antiguo es, las habitaciones son muy grandes y los huecos más pequeños. Esta es muy bonita, fijaros, tiene pocos huecos, tiene esto típico ya del liberalismo, este arco rebajado,
Y ya veréis, y el remate también es muy bonito. Una casa interesante. Y aquí vamos a cruzar al otro lado, sí, que habíamos dejado en estas pequeñas casas que había, esta sucesión. Es asombroso cómo en Cataluña, a pesar de los cambios de altura, se logra crear una ciudad muy amena, que uno no se da cuenta casi de estos saltos de altura. Esta pequeñita casa, casi que es una casa gaditana. Muy, ahí dejan ver un poco el barrio maravilloso que puede haber detrás. Que fijaros que aquí ha habido un levante, allí también una nueva ordenanza. Bueno, es asombroso que la ciudad lo resiste. ¿Veis? Un levante, bueno, ha tenido el detalle de crear como esta serie de huecos, un poco enigmático no sabemos ahí ese cambio de altura, supongo que es la escalera, un poco extraño este levante. Aquí tenemos una casita esta también tiene su fecha asignada. Vamos a ver, creo que sí, 1885, es decir, ya estamos precisamente el año que muere Alfonso XII, que había casado primero con Mercedes, de la canción de Donde vas Alfonso XII, y luego al morir Mercedes casó con María Cristina, que tuvo a Alfonso XIII un año después, un poco después de morir su padre. ¿Veis? Es una arquitectura muy seria, con los esgrafiados que empiezan a aparecer ya en esa fecha. Aquí tenemos estas rupturas que hace la arquitectura moderna, donde, como veis, mantiene estos grandes zócalos, que en esta época aún, como veis, no se daban, y luego, bueno, pues rompe un poco la silueta de la calle. Fijaros, aquí tenemos otro gran conjunto muy respetuoso, ¿veis qué bonita? Luego veremos en otra lección ese interior. Aquí tenemos una casa, fijaros que ha creado este elemento tan bonito, que es no tener balcón, sino ventanas en el primer piso. Y aquí tenemos esta secuencia tan bonita. Toda ella es aproximadamente de 1885 a 1890, considerado todo la arquitectura de la restauración de Alfonso XII. Fijaros esta casa, qué bonita. Y aquí, fijaros este portal, que da la impresión que detrás habría ya pilares de fundición, pilares de hierro. Y la aparición del no sé si es una reforma posterior, da la impresión que sería quizá una reforma posterior, porque parece que este balcón es anterior al diseño, y veis, es un diseño ya mucho más moderno, pero bueno, uno a veces se lleva sorpresas. Pero veis, es maravilloso este local, precioso. Y aquí tenemos este conjunto de dos casas, una es un poquito posterior, por los arcos rebajados, esta es un poquito más clásica. Bueno, son 5 años posteriores. Esta es del 90, esta es del 85, 1885. Como veis, a pesar de que se ha alterado un poco su planta baja, pues forman un conjunto precioso. Por eso quería mostraros incluso con esta otra, qué secuencia tan bonita. Queda muy elegante también este portal transparente, a pesar de que aquí se ha perdido el portal. Es una arquitectura que crea ciudad, crea una ciudad fantástica. Quería haceros esto zoom para que veáis qué ciudad tan delicada, tan maravillosa esconde esta arquitectura, que no es que sea una arquitectura lujosa, sino es una arquitectura muy cuidada. Claro, está este balcón corrido, esta en cambio es un poquito más femenina, es más suave en sus huecos, el arco rebajado, quizá un poquito más francesa, y está apuesta por balcones separados, balcón corrido, bueno, pequeños cambios también en la decoración, pero hacen una ciudad maravillosa, una ciudad fantástica. ¿Veis? Esta avenida se mantiene a pesar de estas rupturas, de estos levantes. Estamos aquí, en este punto de aquí. Como veis, aquí había empezado ya este nuevo ensanche. Y volvemos a la acera de la derecha. Una casita modernista o premodernista, fijaros la decoración. El modernismo, como os digo, nace entre 1890, dura hasta 1910, un poco más.
Es un movimiento que trata de romper con el eclecticismo de los edificios que acabamos de ver. Quiere crear un estilo nuevo. Bueno, esto también, estos zócalos de mármol. Y al lado, fijaros, tenemos un edificio. Bueno, aquí vemos este remate. Hay dos modernismos. Hay un modernismo basado en la Renacença, o es una Renacença que vuelve a las glorias de Cataluña, por la arquitectura de Domènech i Montaner, de Puig i Cadafal, en parte de Gaudí en sus comienzos, que se entremezcla con el modernismo, porque ambos querían crear un estilo nuevo. Unos están más basados en la Cataluña antigua y los modernistas es un estilo nuevo, más europeo. Pero los arquitectos están jugando a veces mezclando los dos estilos. Bueno, aquí tenemos una casa que, fijaros, tiene dos fechas, 1875 y 1929. Y yo creo que es más de 1929. Se ve que tuvo una reforma, no sé en qué momento, que puede ser de 1875, quizá la modulación de los huecos, pero todo esto tan exagerado ya es de 1929, ¿no? Ya es ese estilo de Gran Hotel de la Belle Époque. ¿Que veis? Crea una ciudad, hay que la considerar una arquitectura como más falsa, más porque ya en gran parte era toda de hormigón, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que crearon ciudades fantásticas en la arquitectura de esos grandes hoteles de París, de Niza, de tantas ciudades. San Sebastián, también Barcelona, claro. ¿Veis? Es muy simpática porque crea estos grandes balcones curvos, las ventanas en arco curvo. Hay quien la asocia también al noucentismo, pero yo creo que el noucentismo era más serio, más clásico. Bueno, aquí viene una serie de casas más sencillas y siempre encontramos pues piezas muy bonitas. Aquí estos grandes, la farmacia, bueno, ese portal de madera, que nunca he sabido si forman parte de esta arquitectura o son reformas posteriores, pero que son unos portales preciosos. Bueno, como veis, una arquitectura más ecléctica, como esta de aquí, más clásica, más serena. Otra que se detecta más antigua, cuando veáis estos huecos que formarían parte un poco del realismo, ¿no? De la época de Galdós, en que se quiere mostrar la sinceridad, no se busca tanto la delicadeza ante la ciudad, no le importa ser más bruscos mostrando los huecos, como habíamos visto en esas casas de Isabel II. Ahí tenemos esa misma actitud. Ay, perdón, era ya, quería mostraros. Aquí este es el barranco, la calle Joanata Martorell, que es un barranco que separaba, corta la calle del Cristo, que venía por aquí, y es un cambio ya de urbanismo, porque a partir de aquí va a empezar el ensanche de Hostafrancs. Es una sucesión de casas, bueno, no quiero cansaros. Ha habido un cambio de altura y este ensanche que lo veremos en otra lección. Estas grandes calles de ese ensanche que veis se ve aquí muy bien. Este ensanche y esta era la calle, el antiguo arroyo, que marca un final para un determinado tipo de manzanas, de arquitecturas, y que también lo marca en el otro lado. En el otro lado recordáis que también el arroyo venía por aquí y va a aparecer el ayuntamiento. Nos habíamos quedado antes aquí, en la acera de la izquierda. Fijar, esta casa también es una casa preciosa, casi parece un viejo chalet con su terraza y su jardín. Y esta es también de 1885. Es decir, es ya 1885 es cuando muere Alfonso XII. Iba a empezar la regencia de María Cristina. Mirad qué bonito, preciosa esta cornisa que define esta planta baja muy seria. Luego aparece esta decoración. Bueno, fijaros también los balcones para poder comparar con otras casas y saber que este es el año en que muere Alfonso XII. La contraventana también es algo típico de este momento de la arquitectura liberal. También hemos visto en la de Isabel II, en Alfonso XII y seguirá también en Alfonso XIII. Aquí tenemos esta nueva arquitectura que es muy poderosa, que vuelve, como veis, a esta sensación de entrepiso que da una gran escala a la ciudad,
pero por supuesto, claro, es una arquitectura abstracta, ya no tiene decoración, ya no tiene estas delicadezas, ya es el hormigón armado con toda su potencia. También es verdad que crea una arquitectura muy diáfana, unas viviendas realmente que pueden ser muy luminosas, ¿no? Y bueno, el hecho del balcón corrido, bueno, es una casa que ha pretendido crear un buen frente de ciudad. Le siguen las casas más sencillas y tenemos el balcón de balaustres, otra pequeña sucesión. Fijaros qué bonita la sucesión de esta calle de Sants cuando no está interrumpida por la arquitectura de los 50 o de los 60. Aquí aparece el ladrillo, algo que es muy típico de Madrid, la mezcla de ladrillo y enfoscado. Me encantaría poderos dar la fecha de cada casa basándome en los barrotes. Pero el que tenga tiempo puede realmente saber, viendo en el catálogo arquitectónico de Barcelona, puede entrar y le van dando la fecha de los edificios que están catalogados. Este también, fijaros qué elegante es, a pesar de su sencillez, que esta pequeña cornisa que marca como el final de la construcción. Y llegamos ya a lo que era la alcaldía de Sants, antes de ser anexionada por Barcelona. Y esta última manzana que tenemos enfrente, construcción, la impresión que en esta zona se va acercando hacia el mar, empieza a aparecer una arquitectura más popular. Bueno, aquí tenemos una preciosa casita modernista y una curiosa, porque unas barandillas muy austeras. O sea, todo indica que aquí detrás hay una casa antigua, pero probablemente ha sido reformada, ampliada. ¿Veis? Esta barandilla podría ser ya de 1920, pero puede ser también de los 50, ¿eh? Pero los huecos que hay detrás indican que hay una casa anterior, una casa oculta anterior. Ahí tenemos esa preciosidad modernista, este maravilloso tapiz que ha marcado. Fijaros que no estamos encontrando modernismo de la Renacença, es decir, con restos de la evocación del pasado de Cataluña. Bueno, y al lado tiene una casa, mirad, estas las barandillas que tanto nos gustan, que son como muy clásicas, con un remate, como veis, ya más exagerado, más de Belle Époque. Qué distintos estilos, ¿no? Como veis, casi son de la misma época todas. Tenemos este vacío y enfrente el maravilloso ayuntamiento, que era ayuntamiento de Sants, ahora es junta de distrito. Este se empieza en 1895, es del arquitecto Gustá, y se acaba en 1915 con las vidrieras. Es un edificio maravilloso, es un edificio modernista, otros lo llaman ecléctico, y sí que tiene ya elementos de la Renacença catalana. Fijaros, por un lado, esto es ecléctico, aquí no hay nada aún de neogótico, pero en la decoración, en los escudos, en muchos elementos, en esta pequeña arquería, hay ya una evocación. Fue un arquitecto que estuvo a medio camino, quizá más modernista que de la Renacença catalana, pero fantástico, como veis. De ahí a los dos torreones, del gran pórtico. Como veis, esto ya no es un estilo historicista. No podemos decir que este edificio sea ni neogótico ni clásico. Ya no es la época ni de Isabel II, ni de Alfonso XII, ni de María Cristina. Ya es la época, bueno, está a caballo entre María Cristina, pero ya es un edificio modernista, con ya muchos elementos de gran escala típicos de la época de Alfonso XIII. Bueno, edificio fantástico. Y con este edificio acabamos esta charla que hemos hecho todo este tramo. En la siguiente charla seguiremos por la Carrer de Sants, que ya se llama Cruz Cubierta, luego entraremos aquí y en el Barrios del Sur. Muchas gracias.